presente, dice Patricia, a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que están aquí, que vinieron porque han sido convocados, quién sabe, no por nosotros, y especialmente por alguien que ustedes conocen de su interior. Nos convoca la autora del libro. El libro se llama Un libro mágico, el manual del guerrero. Patricia, para hacer una breve referencia, se llama Patricia Edith Méndez, tiene 28 años tan solo, nació el 8 de agosto de 1986 a las 15 horas por cesárea en la clínica del Dorado Misiones. A los 2 años nació su hermano Cristian, ¿está por acá Cristian? Y se mudaron a Posadas, donde vivió hasta los 18 años. Luego se trasladó a Córdoba a estudiar psicología y volvió a los 21 años. Retomó sus estudios en Posadas y ahí empezó su conexión consciente con los ángeles. Guiada por una profesora y amiga del secundario, comprendió lo que le pasaba y lo que necesitaba. Entonces empezaron las canalizaciones y también los talleres. Además, escribió artículos espirituales actualmente para varios diarios locales. Es coordinadora de talleres angélicos vivenciales totalmente canalizados. Actualmente también está casada y tiene 2 hijos. ¿Cómo se llaman los hijos? Santiago y Brenda. Por allá, atrás. Tiene una vida tranquila en Goya, donde reside actualmente, Goya Corrientes, pero nunca dejó de trabajar. Y según sus palabras, Dios no conoce límites ni fronteras. Las puertas siempre se abren. Bueno, Patricia. Buenas noches. Gracias a todos por venir. Para mí es muy importante, veo las caras, algunas las conozco, otras son nuevitas. Les agradezco a todos por igual, a todos los que invitaron a mí o familiares para difundir estas herramientas, este mensaje, que es un mensaje de amor. Les agradezco profundamente. Bueno, como para hacer un pantallazo, no para contarles todo, porque si no, ninguno va a comprar el libro después. Pero sí que sepan de qué se trata y después pueden preguntar, sacarse dudas, palabras que no entienden, temas que no entienden, que quizás me estoy equivocando porque quizás los que están acá ya saben en su interior de qué se trata esto. Bueno, Patri, este es un libro mágico. ¿En qué consiste la magia, Patri? Se plantea como un libro mágico porque tiene herramientas que son vivenciales. Invito a que ustedes mismos hagan las invocaciones a sus ángeles, a sus guías, puedan aplicar las herramientas y empezar a experimentar lo que en el libro llamo la magia y que tiene que ver con la fuerza del amor puesta en acción, ¿sí? Empezar a aplicar la energía del amor en todos los obstáculos que se nos van presentando en la vida, en cualquier aspecto de la vida, y con esa energía poder trascender fundamentalmente las dificultades. ¿Y quién nos habla en el libro? Constantemente da la sensación a través de las líneas que hay alguien que habla. El libro está escrito en primera persona, pero no soy yo la que habla, porque en muchos párrafos dice, por ejemplo, nosotros los ángeles, nosotros los guías, y es importante que aclare, digamos, porque lo que ocurrió con el libro es que está canalizado, o sea, lo escribí utilizando la técnica de la psicografía, que es la escritura automática. Entonces, quien habla es un ángel de la hueste de San Miguel Arcángel, y por momentos es el mismísimo Miguel, digamos. Se trabaja con esa energía. Al principio, en el segundo capítulo ya, decís tomar conciencia de la libertad.
decir, ¿cuándo somos libres? Es decir, hacerse consciente del libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Bueno, el libre albedrío es el concepto fundamental del libro y es lo que marca, digamos, la diferencia entre lo que llamamos luz y oscuridad. El libre albedrío es nuestra capacidad de elegir el amor libremente o de elegir a Dios libremente y que no sea una imposición, ¿sí? Que no nos obliguen a nosotros a elegir. Y tomamos conciencia de esa libertad recién cuando entendemos este concepto y empezamos a trabajar esta cuestión de que fuimos arrojados al mundo libres, Dios nos creó libres. Si Dios hubiese querido, hubiese dicho, todos los seres humanos me van a amar incondicionalmente y hoy estaríamos todos rendidos a sus pies, porque tiene ese poder. Pero crea seres humanos libres para que voluntariamente lo elijamos, ¿sí? Entonces, es bueno entender esto porque hoy en día mucha gente que sufre dice, ¿cómo Dios permite el mal? ¿Cómo Dios permite que ocurra esto? No, Dios no permite el mal. Lo que permite es seres humanos libres que son capaces de elegir, ¿sí?, lo que les parece que es lo correcto para cada uno. Entonces, hacer consciente que tenemos este poder que se llama libertad, eso es lo que realmente nos vuelve libres. Hasta entonces, hasta que no hayamos tomado conciencia de eso, vamos a creer que somos víctimas del destino, víctimas de otra persona, etc. Y nos da una llave para iniciar ese camino, ¿no es cierto? Pero es un camino de responsabilidad también. La llave es justamente tomar la conciencia de que son libres y de que esa libertad tiene o implica asumir consecuencias, ¿sí? La libertad requiere del compromiso y de la responsabilidad. Esa es la llave, digamos. Poder asumir mis decisiones con la responsabilidad de que después sobre mí van a recaer las consecuencias de alguna manera. Es importante la cuestión de la responsabilidad porque cuando yo tomo una decisión que yo, en conexión con mi voz interior, con mi intuición, con mi deseo, tomo esa decisión, digamos, porque es lo que yo siento que quiero o que me conviene, el poder asumir la responsabilidad de esa libertad a mí me da la fuerza para soportar las consecuencias, ¿sí? No es lo mismo alguien que fracasa porque hizo lo que otro le pidió, no va a tolerar, porque siempre va a estar culpando al otro, eso porque hice lo que vos me dijiste, eso porque escuché a fulano. En cambio, si se hace cargo de su libertad, es más fácil decir, bueno, me la banco porque esto fue lo que yo quería, si esto fue lo que yo elegí, así que me hago cargo de cuáles son las consecuencias y tengo fuerza para soportarlo. Esa es la llave, digamos, que es la más importante para empezar a recorrer este camino del despertar. Exactamente. En otro capítulo nos habla de la transformación de uno mismo y nos da otra llave. Y aparecen ahora palabras como causalidad, amor, propósito personal, miedos, deseos. ¿Cómo podemos ordenar esas palabras o cómo se ordenan esas palabras para llegar a esa ansiada transformación? Fundamentalmente entender que lo que llaman evolución espiritual en realidad es un recorrido crítico que hacemos todos, querramos o no, entendamos o no. Estamos en una época en la que todos estamos llamados a evolucionar. Esa evolución requiere que nosotros hagamos una corrección de los conceptos que tenemos incorporados de amor. Entonces el concepto fundamental es amor. La evolución implica aprender a amar mejor, aprender a amar, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje es el que nos va a conceder a nosotros la transformación. Por eso se habla de un proceso transpersonal, porque es reconectarse con nuestra parte divina y poder volver a comprender que somos más que una persona, que somos más que una mente, que somos más que un ego, que somos más que una estructura social o personal, ¿sí? Somos seres espirituales y venimos a recordar eso. Entonces, amor es el concepto principal. Hablaste del amor, causalidad, causalidad. Dentro de ese aprendizaje evolutivo que implica que tengamos que aprender a amar, se entrecruzan dos cuestiones fundamentales que son nuestro propósito personal, que es cuáles son los aprendizajes personales de cada uno que tienen que ver con aspectos de sus vidas,
profesión, amor, aprender a vivir en familia, aprender a respetar al otro, aprender a respetar a los animales, a las plantas. Es decir, hay múltiples propósitos personales que implican el aprendizaje personal de la persona, ¿sí? Se entrecruza muchas veces con un propósito universal que tiene que ver con poder compartir el aprendizaje que uno hace con la humanidad, ¿sí? Es cuando dicen, tengo alguna misión, porque mucha gente se pregunta, ¿cuál es tu misión en la vida? Bueno, tu misión en la vida es aprender a amar. Ahora hay que ver dentro de tu propósito personal, aprender a amar qué, o cómo, o a qué cosa, o a qué sujeto, o a qué escritura, o qué, digamos. Y después ver si hay una misión en tu vida que tenga que ver con un propósito que es universal, que se va a mezclar, digamos, y ahí hablamos de redes, ¿sí? Se entrecruzan en una gran red divina con el propósito de mucha gente, ¿sí? Guiarse por el deseo es fundamental, por eso aparece la palabra deseo, porque el deseo intuitivo de la persona es lo que el alma recuerda que vino a ser, ¿sí? Entonces uno siente como el deseo de, ¿sí? Yo escribí este libro ahora con 28 años, pero yo desde los 6, 7 años que empecé a leer estaba segura que quería ser escritora. No sé qué iba a escribir en esa época, pero estaba segura. Entonces, tener un deseo y mantenerlo a pesar de los obstáculos es lo que te va a guiar, digamos, al cumplimiento de tu propósito personal y de tu propósito universal. El tema es que en el camino nos vamos a cruzar con un montón de obstáculos, digamos. Entonces, ahí surgen los miedos, ahí surgen las dudas, ahí es como que renunciamos, a veces postergamos, a veces renunciamos por completo a lo que teníamos programado, a veces nos volvemos de alguna manera sujetos al deseo del otro, o sea, surgen un montón de cosas que nos bloquean. Sí, en el capítulo de la protección divina explica que somos co-creadores con Dios de nuestra propia vida en todo momento y que siempre van a existir múltiples opciones que podemos elegir. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ahí se trabaja mucho el concepto de destino. Mucha gente dice, ¿tengo un destino que es ineludible? No, porque sos libre, porque tenés libre albedrío y entonces constantemente vas a estar tomando decisiones y esas decisiones van a hacer que de alguna manera escribas tu propia aventura, ¿sí? Y sobre todo cuando esas decisiones implican a más personas, porque esas personas también tienen su libertad de elegir, entonces es como que se va armando la historia según se va viviendo. No hay un destino ineludible, pero sí más o menos lo que se va haciendo es como un pronóstico, ¿sí? Porque hay personas que vienen tomando decisiones de tal manera que más o menos se puede pronosticar que si sigue por ese parámetro va a terminar decidiendo por tal cosa y el desenlace va a ser tal. Sin embargo, cuando hablamos de protección divina, lo que se sugiere, digamos, en el libro que se presentó la herramienta y la llave, es para que de haber un deseo, el deseo esté protegido, para que nosotros no habilitemos los miedos, no habilitemos las dudas, no habilitemos a los deseos del otro, a las expectativas del otro, para que podamos, digamos, reconectarnos con nosotros sin ningún ruido, que no haya ruido en la comunicación y que podamos obtener no solo la información que necesitamos para lograr nuestros objetivos, sino las herramientas, la energía, ¿sí? Por eso ese capítulo es súper importante, no solo determinar cuál es mi propósito, entonces me pregunto cuál es mi deseo, qué es lo que siempre quise hacer desde niño o desde niña, sino por detectar cuáles son los miedos, cuáles son los bloqueos. Hay un ejercicio bellísimo en el tercer capítulo para despojarnos de todos esos miedos, de toda esa programación mental que nos impide realizarnos, y después, una vez que me encuentro con mi deseo, protegerlo, porque eso es lo que me diferencia a mí del resto. Quizás muchos quieren ser escritores o son escritores, pero no somos las mismas personas, nos transmitimos el mismo mensaje, es decir, todos somos únicos e irrepetibles. Entonces, nuestro deseo es nuestro tesoro más preciado, ¿sí? Es el motorcito que nos va a empujar a la vida, así que nos va a hacer soportar cualquier adversidad. En el siguiente capítulo nos habla del dolor como brújula. Qué metáfora bastante profunda, aguda, ¿no? El dolor como brújula, que nos va a hacer ver y despertar miedos ajenos,
mandatos? ¿Por qué los arrastramos a los miedos, a los mandatos y muchas veces no los podemos reconocer? Porque al ser arrojados a una aventura humana, olvidamos nuestra esencia espiritual y tratamos de adaptarnos lo mejor posible a una vida tridimensional, ¿sí? Venimos y se nos cae encima un sistema, ¿sí? Se nos cae encima una cultura y uno más o menos trata como de amoldarse a todo eso, ¿o no? Entonces, respondemos como autómatas, ¿sí? Antes de empezar el famoso despertar de la conciencia, en realidad somos autómatas, estamos más o menos programados para funcionar de una manera en la que más o menos podamos tener una vida óptima, podamos cumplir ciertos objetivos que ni siquiera sabemos si son los nuestros. El famoso sueño americano, trabajar, casarse, tener hijos, la casa cerca, ¿sí? Y postergar muchas veces, omitir o subestimar en realidad el deseo o el propósito personal de cada uno. Entonces, poder hablar digamos, el dolor como brújula tiene que ver con que cuanto más duele la situación por la que estamos pasando, más nos obliga de alguna manera o nos va a forzar, digamos, a tener que cambiar de posición, ¿sí? A tener que revisar la situación, ¿por qué nos está doliendo? Entonces hay dos cuestiones en relación al dolor que son importantes. Una es que nos saca de la comodidad. O sea, nosotros somos autómatas porque estamos muy cómodos siendo autómatas y respondiendo a un sistema X de vida. Pero cuando eso nos empieza a hacer infelices, nos saca de la comodidad y uno empieza a preguntarse ¿por qué estoy amargado? Si tengo mi plata, si tengo mi trabajo, tengo una vida bien, ¿por qué no me siento llena, satisfecha? Uno empieza a hacerse preguntas que nos van corriendo de la comodidad y entonces empezamos a asumir desafíos, a asumir compromisos, empezamos a hacernos cargo de nuestra libertad y empezamos a transformar la vida. O sea que la vida difícilmente se transforma si no hay dolor, ¿sí? El dolor es como una patada que nos levanta de la silla y nos dice reaccionar. Y por otro lado, cuando hay dolor, uno se da cuenta que es como cuando éramos chicos, digamos, en la escuela y nos costaba mucho matemáticas. O sea, odio matemáticas, no quiero ver, no puedo ver, pero me tengo que sentar y me tengo que dedicar aunque no me guste porque la materia había que aprobarla sí o sí, digamos. Entonces, con el dolor pasa lo mismo. Hay aspectos de nuestras vidas que nos cuestan más. Me va muy bien en el trabajo, pero en la pareja no. O me va muy bien en la pareja en el trabajo, pero con los hijos no. O sea, siempre hay un aspecto al que le va a faltar, digamos, dedicación. Entonces el dolor, el malestar, ahí nos está señalando cuál es la zona que nos está faltando trabajar, a la que hay que ponerle más energía, a la que hay que revisarla, ¿sí? Porque en este ser autómata, digamos, hay muchos mecanismos defensivos como la negación, el problema no está, evasión, no pasó nada, tomo algo, me voy a dormir igual, o sea, evitar o negar el problema. Entonces, eso es lo que con estas nuevas eras, digamos, que están ocurriendo estos nuevos años, estos cambios espirituales, es que la gente se está dando cuenta que eso ya no le está sirviendo, que necesita enfrentar la vida, no salir a correr de la vida, digamos. Entonces el dolor, si uno bendice el dolor, en lugar de maldecirlo, el dolor es una guía fundamental para comprender dónde está o en qué aspecto tengo que fortalecer mi aprendizaje y ponerle más fichas, digamos, dónde tengo que reforzar mi aprendizaje, y que evidentemente tiene que ver con que me está pidiendo esta crisis que haga un cambio, o sea, que me lleva irremediablemente a la transformación. ¿Cuáles son esos miedos y esos mandatos específicamente? ¿Qué pueden ser, por ejemplo? Actualmente lo que veo mucho es la lealtad familiar. La lealtad familiar creo que es el más duro, porque, a ver, como hijos, a pesar de la edad que tengamos, estamos como programados para responder, digamos, a un grupo familiar. Entonces, ¿qué espera mi mamá de mí? ¿Qué espera mi papá de mí? Y en base a eso, o en función de ese deseo materno-paterno,
vuelco casi toda mi vida. Puede ser que les dé el gusto y sea una desdichada porque viví la vida de otro, o puede ser que haga exactamente lo contrario, pero como el mandato sigue ahí, no disfruto, a pesar de haber logrado lo que dice, no disfruto porque tengo culpa. Y me siento culpable porque, pobre, no hice feliz a mi mamá, no hice feliz a mi papá, no hice feliz a los abuelos, no hice feliz a los tíos, decepcioné, o sea, en el fondo siempre está esa cuestión. Creo que hoy en día es lo más importante comprender que la familia es el grupo kármico por excelencia, que nosotros venimos a trascender a la familia, venimos a superar el modelo familiar. Superar el modelo familiar con mucha humildad quiere decir entender los aprendizajes por los que pasaron nuestros antepasados y no repetirlos. Entender dónde está, digamos, el pensamiento o el sentimiento que hizo que todas las mujeres de la familia tengan, no sé, maridos golpeadores, o que todos los hombres de la familia tengan mujeres amas de casa y sean autoritarios. O sea, ir como haciendo el análisis, ¿sí?, del grupo familiar, que es fundamental, porque después en la sociedad nos encontramos con que atraemos personas iguales. Tenemos jefes autoritarios, tenemos amigas posesivas, metidas, así. Vibramos, empezamos a vibrar en función de ese primer mandato, ¿sí?, y empezamos a traer situaciones que son similares. Entonces, a pesar de nuestras edades, digamos, volver al niño pequeño, preguntarle a ese niño qué desea, porque el niño no tiene esa barrera todavía, digamos. El deseo está puro. Cuando sea grande quiero ser doctor, y capaz que el niño está en una situación de calle, imagínense. O sea, no tiene lo que nosotros llamamos la realidad, digamos, el poder hacer ese análisis de la realidad. Y el adulto le va a decir, sí, vas a poder, o no, ¿qué vas a poder si vos vivís en la calle? Y ahí empiezan, digamos, las limitaciones. El libro en ese sentido está bueno porque nos hace ver que esas limitaciones, por más que nosotros en algún momento las aceptamos, las habilitamos o no, no son nuestras. Vienen de alguien más, vienen de un grupo, vienen de una generación o vienen de una persona y se pueden superar, ¿sí? Y justamente se dan herramientas para que eso pueda ser posible en conexión con los ángeles, poder superar eso y poder cumplir nuestro deseo, ¿sí? Bueno, ya hemos avanzado un poco entonces, nos hicimos conscientes, nos limpiamos, nos protegimos, nos liberamos a medida que vamos leyendo. Y ahora el mago interior del que habla el libro cree y crea.